puede esperar.
pero esto no. Bueno, mis amados, pues bienvenidos. ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿Por segunda? ¿Por tercera? ¿Cuarta? ¿Quinta? ¿Sexta? ¿No? Pues ya todos somos de casa entonces, ¿verdad? Nos da mucho gusto tenerlos aquí. Y pues la semana pasada yo les compartí sobre quién, sobre quién, sobre Gedeón, ¿verdad? Hablábamos de él y el tema era un encuentro inesperado. Y meditando yo en por qué un encuentro inesperado, es que realmente fue un encuentro inesperado. Gedeón estaba en su mundo, en sus actividades, en sus pensamientos, estaba haciendo su vida. Pero de repente dice ahí que se le apareció el ángel de Jehová. No fue un ángel X, fue la presencia misma de Jehová. Porque a otros personajes Dios ha enviado un ángel. Por ejemplo, a María, el ángel Gabriel. Pero a Gedeón fue el mismo Dios personificado en carne, como persona. Se le reveló a Gedeón. Es una teofonía, creo, ¿verdad? Una teofonía, cuando Dios toma forma de ser humano. Entonces, imagínense qué encuentro, tan inesperado, pero tan hermoso, aunque Gedeón no se dio cuenta luego. Algunos de los puntos que vimos ahí la semana pasada, nada más para ponernos al tono, ¿se acuerdan que decíamos que el primero hablábamos en Gedeón 6? Comenzaba con que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. El pueblo de Dios ya conocía a Dios. El pueblo de Israel ya había tenido una experiencia con Dios, pero dice que hicieron lo malo, se olvidaron de Él. Y eso tiene un nombre, ya hablando teológicamente, no que yo sepa mucho de teología, ¿no? Pero, ahí se me fue el nombre. Fue una apostasía, porque conociendo a Dios, habiendo quizás alabarle muchas cosas, se apartaron de él. Y decían, ese es el pueblo de Israel. Pues claro, muchas veces lo hicieron. Ahí está el libro de Jueces, ¿verdad? Pero resulta que en esos tiempos también todavía hay apóstatas. Gente, personas que conociendo y habiendo tenido una experiencia personal con Dios, se alejan de él. Y entonces Dios, dice en el primer punto, Dios usa tiempos difíciles para llamar nuestra atención. Si estás pasando tiempos difíciles, tiempo de vacas flacas, medita. Dios me está llamando la atención, Dios quiere que me voltee a Él, Dios quiere que cambie algo. El segundo punto era, Dios mira más de lo que miraba Gedeón de sí mismo. El ángel de Dios o Jehová se le presentó diciéndole, varón esforzado y valiente. Y Gedeón pues no lo creyó, ¿verdad? O sea, yo digo, volteó, dijo, pues más soy yo, Señor. Era hasta que sí era él. Entonces, Dios mira más en cada uno de nosotros de lo que nosotros mismos miramos. A veces nosotros nos descalificamos en muchas cosas, en muchas áreas de nuestra vida, y así vamos por la vida descalificándonos, cuando Dios nos ha dicho en su palabra quién nos somos, de qué somos capaces. Pero ese es el trabajo que tenemos que estar haciendo. La número 3 es el llamado de Gedeón. Dios lo motivó con su presencia. Y yo les hacía la pregunta, ¿te motivas, te animas, te llenas de gozo cuando estás en la presencia de Dios? ¿O sales igualito? Y no nomás no me refiero aquí en la iglesia, me refiero en tu casa, me refiero en tu intimidad con Dios, me refiero cuando estás leyendo la Biblia. ¿Qué produce en ti la presencia de Dios? Porque esta es la presencia de Dios. Ese es Dios mismo hablándolos. Pero a veces lo vemos como un libro X o como un libro que tengo que leer o como, sí, me ayuda, pero es Dios mismo hablándonos. Entonces, ¿qué trae en ti? ¿Qué motiva? ¿Qué causa en ti estar en la presencia de Dios? Miren, cuando yo voy a natación, que ya tengo rato que no voy, está muy frío. Cuando voy a natación, yo salgo con una energía y con un ánimo y
o sea, el ejercicio produce que se liberen hormona, no sé qué hormona del. Pero el caso es que yo salgo bien diferente a como entré. Yo lo puedo sentir. Y así con ganas de que alguien me siguiera el rollo para seguirle o para irme a hacer cosas, porque salgo con mucha energía, con un pensamiento diferente, porque estuve haciendo ejercicio, porque estuve ahí en la alberca. Lo mismo debe de pasar cuando estamos en la presencia de nuestro Dios. Yo sé que aquí hay gente que lo ha experimentado, pero también sé que hay gente que no lo ha experimentado. La número que sigue es: Gedeón necesita un encuentro personal con Dios. Gedeón de oídas había escuchado, pero no había tenido. Él había escuchado que Dios había sacado al pueblo de Egipto. Él había escuchado que Dios había derramado maná y muchas cosas. Y hasta le reclamó, los que leímos, le reclamó. Pero necesitaba un encuentro personal con Dios. Y en ese encuentro inesperado, ahí se da. Y la última, Gedeón también nos enseña que la fidelidad privada es un requisito previo para ser usado públicamente por Dios. Esto se resume en poner en orden tu vida privada. ¿Cómo estás? Porque Dios nos llama a ser los mismos aquí, allá y donde estemos. El pastor muchas veces nos ha dicho que, dice, no, aquí yo soy abogado. Aquí no me metas con principios ni vale. Aquí yo soy abogado y si pues hay que transear, pues, y no, un cristiano no puede hacer eso, no debe, porque estamos estudiando, estamos buscando. Entonces necesitamos poner en orden nuestra vida privada. Primero mi casa, yo primero, luego mi casa, mi familia, mi esposo, mis hijos, el trabajo, la escuela, las amistades, las decisiones, todo eso tiene que estar en orden. Y no digo que esté perfecto, en orden. Y entonces Dios va a decir, entonces vamos a trabajar juntos. Es una invitación que nos hace. Y Dios honra a quienes lo honran. Gedeón honró a Dios. Y bueno, eso fue lo que vimos a grandes rasgos la clase pasada. Yo le pedí al pastor que me permitiera compartir este domingo para poder terminar esta historia tan impactante y tan maravillosa de Gedeón. Mire, las novelas de Hollywood se quedan cortas, de verdad, se quedan cortas porque dices, ¿de dónde sale tanta cosa? O sea, ¿cómo? Y como una vez escuché a don Fermín que decía, no son historias, son verdades. Es la diferencia, aquello es ficción, esto es verdad y tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, con Gedeón seguimos. Pero antes de comenzar, ¿cuántos traen su Biblia? A ver, quiero ver sus Biblias. Y vamos a hacer nuestra declaración de fe. Yo sé que ya estamos metidos en lo espiritual, pero para que cierra tus ojos. Yo lo voy a decir, pero cierra tus ojos. No quiero que te distraigas. Cierra tus ojos y di, ojos cerraditos como a los niños. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la palabra infalible. Otra vez, la palabra infalible e incorruptible de Dios. Ella me cambiará y nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Y decimos, amén. Créalo. Y cada vez que usted se ponga a leer la palabra, lea esta declaración, engéndrela en su corazón y va a ver cómo Dios va a traer algo diferente, porque estamos conectando lo espiritual con lo intelectual. Muy bien, encuentro inesperado 2. Y seguimos, ¿qué creen? Seguimos con Gedeón. Tremendo este Gedeón. Y vamos a ver Jueces 6:33. Jueces 6, casi no nos hemos salido de ahí. ¿Listos? Ok, dice el 33. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una. Y pasando acá, no es cierto, no es ese.
No, no, sí, perdón ahí. Bueno, voy desde el 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Eso ya lo leímos. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente, o sea, eran los contrarios, se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Fíjense lo que sucedió. El espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los Gedeón tocó el cuerno. Y hubo algo que pasó ahí. Dice, los abierecitas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió con mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. Y Gedeón dijo a Dios, hasta ahí. Bueno, vamos a leer. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, y ahí me voy a quedar. Fíjense, dice, el espíritu de Dios vino sobre Gedeón, y él dice que tocó el cuerno y salieron todos los hermanos que tenía ahí, los del norte, los del sur, los manases, todos salieron a su encuentro para apoyarlo, porque Gedeón iba a ir a la guerra. Y ahí estuvieron con él. Dice que reunió aproximadamente 32,000 hombres. Imagínense el ejército que tenía Gedeón, 32,000 hombres. Dice, la pregunta es, ¿cuántos de aquí están pasando por pruebas, por luchas? ¿Cuántos están en el proceso de Dios? Dios nos enseña en esta parte, en el llamado de Gedeón, nos enseña que Dios es paciente con nuestros procesos. Ahorita vamos a ver por qué. Dios es paciente en nuestro proceso. ¿Cuántos están en procesos aquí? ¿Cuántos están pasando por pruebas, por luchas? Entonces, yo sí, la verdad. ¿Para qué les digo que no? Tenemos nuestras luchas, nuestras pruebas, y Dios quiere hacer algo. Y dice, en el llamado, Dios es paciente. Dios es paciente conmigo. Aquí vemos a los madianitas que estaban preparándose para atacar de nuevo al pueblo y saquearlo, humillarlo y destruirlo del fruto de su trabajo, pero algo había cambiado y ellos no lo sabían. El ejército contrario no sabía, bueno, sí habían escuchado, pero en ese momento no sabían todo el proceso, todo lo que Dios estaba haciendo con Gedeón. No, porque si hubiesen sabido, yo creo que se van, ¿verdad? Pelan gallo, como dicen. Pero algo había cambiado y ellos no lo sabían. Gedeón ya había tenido un encuentro con Dios, le hizo una ofrenda, le hizo y dijo, espérame, déjame ir a hacer el cabrito, y le hizo una ofrenda y Dios se la aceptó. Dios le dijo, ve varón con tu fuerza y enfréntate, tú vas a derribar a los madianitas. Y ahí estaba Gedeón en el proceso. Ay, Señor, ¿será, no será? Y fíjense lo que dice el 34, el 35, no, perdón, el 36. Dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Por eso les digo que Dios fue paciente con Gedeón, porque ya le había mostrado, y todavía aquí le pregunta, si tú dices que por mi mano, pues haz esto, Señor. Y pues, aunque Gedeón había dado un gran paso de fe en su fidelidad privada, ahora el Espíritu de Dios estaba atrayendo a personas de todas partes, y aparecen 32,000 hombres listos para luchar. Dios le había dado señal a Gedeón de su presencia, pero Gedeón todavía luchaba con sus dudas, con sus temores, con sus inseguridades, ¿estás ahí conmigo, Señor?
de veras me vas a dejar solo, y así estaba, ¿verdad? Y Gedeón, como a veces somos nosotros muy dados, Señor, si de verdad vas conmigo, pues que sucede esta. Si en verdad vas así conmigo, pues que me hable sutanito, o que me saque la lotería, ¿no? O sea, le ponemos como condiciones a Dios. Y así somos, o sea, Gedeón es una, ¿verdad? A veces de nuestra humanidad. Y le dice, voy a poner ¿alguien sabe lo que es un vellón? Yo no sabía, la verdad, ¿eh? Hemos escuchado, un vellón, fíjese, un vellón es un cuero de oveja o carnero curtido, de modo que conserve su lana para ofrecer así a su usuario protección contra la humedad y el frío. O sea, un pedazo de piel con su lanita. Entonces dijo, voy a poner este pedazo de piel aquí, y si pasa lo que te estoy pidiendo, entonces te voy a creer. ¿A poco Dios no fue paciente? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Ya me cansé de ti, Gedeón. No, ya te dije que eres esto, que eres aquello. Ya. Y sigues, pero bueno, Dios es paciente conmigo. Diga, Dios es paciente conmigo. Gracias, Señor. Eso es un vellón. Ahora fíjense, Gedeón le pide esa señal. Y Dios, vamos a leer cómo Dios se la concede. Pero no a todos los que le pidieron señal a Dios recibieron una respuesta como esta. Cuando el ángel de Jehová estaba frente a Zacarías y le da la noticia de que su esposa va a quedar embarazada, y él se queda así, dice, ¿en qué voy a conocer? ¿Y qué le dijo? Por no creerme, vas a estar mudo. O sea, no lo eliminó, no lo exterminó, solamente dijo, vas a estar mudo un tiempecito. Aquí a Gedeón, no, fíjense, o sea, como aquí a Gedeón, pues lo ama mucho y le tiene mucha paciencia. Entonces, cuidado con esas cosas que de repente decimos, Señor, si de verdad eres tú, esto. Si de verdad acá, y le decimos cómo, cuándo y a qué horas, ¿verdad? Entonces, y el versículo 36, que ya lo leí, sigue el 37. Dice, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era y el rocío. Si estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, imagínense a Gedeón levantándose cuanto pudo, ¿no? Además yo creo que ni durmió. Se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. Ahí está, para que no andes, ¿verdad? Pero el 39 sigue Gedeón. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda, todavía no le llega, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré otra vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre toda la tierra. Estaba probando la paciencia de Dios, ¿verdad? Y aquella noche lo hizo Dios. Así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. ¡Wow! Dios es paciente con nosotros, mis amados. Y la palabra dice, ¿verdad? Que es paciente porque no quiere que ninguno se pierda, pero hablando en forma personal, yo sí he dicho, Señor, gracias por tu paciencia, porque la riego. Cuando menos me espero ya hice lo que no debe de hacer, o actitudes o palabras, y yo sé que no es correcto, y digo, gracias, Señor, por tu paciencia, porque sigues trabajando en mí. Podemos ver la paciencia de Dios para Gedeón, y es la misma que nos tiene a nosotros. Su gracia y su amor nos envuelve cada momento. Yo no sé hasta dónde, si Dios tiene un límite de paciencia, pero Él está ahí creyendo en nosotros, creyendo que vamos a tomar decisiones buenas, creyendo que vamos a cambiar, creyendo que nos creemos que somos sus hijos. La pregunta es, ¿eres tú paciente contigo mismo? Porque a veces no somos pacientes. No, yo no sirvo para esto. No, ya me cansé. Ya tengo tantos años y no veo cambios, ¿verdad? O sea, le dejamos todo a Dios. La pregunta es, ¿eres tú paciente contigo mismo? ¿O quieres tirar la toalla? Yo no sirvo para ser cristiano. Y tiras todo a la borda. Y a veces no entendemos que
que no se trata de nosotros, se trata de lo que Él hizo. No invalidarlo con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras palabras. Yo no sirvo para esto. Claro, si Dios te escogió, si Dios te tomó, dice, y se reveló a tu vida y te dio salvación, ¿cómo te atreves a decir, yo no sirvo para esto? Dios no se equivoca, mis amados. Él no se equivoca. Y Dios una vez más confirma su poder y promesa a Gedeón, que Él es el instrumento para liberar a Israel de los madianitas. Él es, no hay otro. Dios va a hacer contigo o va a hacer cosas solamente usándote a ti, porque a ti te las asignó y Él quiere que tú vayas y prediques a ese lugar. Él quiere que tú vayas y tomes autoridad. Él quiere que vayas y hagas lo que tengas que hacer. Pero a veces queremos que vaya otra persona. Y dice, no, es que tú eres, a ti, a Jonás, como todo lo que pasó Jonás hasta en el vientre de una ballena anduvo, por no entender que él era el elegido para ir y anunciar salvación a Nínive. Y a veces así, Señor, manda otro. Yo no sé hablar, dijo Moisés. Yo no puedo ir, me siento menos. Mira, todos son estudiosos. No tengo léxico, no, pero vamos a ver más adelante que eso no le importa a Dios. Dios quiere ver tu obediencia, quiere ver tu fidelidad, quiere enseñorearse en su vida. Él quiere enseñorearse. Porque si yo fuera una teóloga, si fuera una estudiosa, tuviera títulos, me sería bien fácil estar aquí parada. Y créanme que no es fácil. No es fácil. Porque hay un temor, ¿sí? No había otro, solo Gedeón haría las cosas como a Dios le gustan. Por eso escogió para ese propósito. ¿Qué propósito Dios te ha puesto en tu corazón y le has estado dando la vuelta? ¿Qué propósito? A lo mejor no vas a ir a China o no vas a ir pero hay propósitos y Dios te los está poniendo ahí y tú dices, no, mejor que vaya otro, mejor envía al pastor, él es responsable. No, yo no. Y entra en una serie de, nadie lo hará mejor que tú, créelo. Pero le dijo, varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza. Y es lo mismo que nos dice a nosotros, ve con esta tu fuerza, mujer, varón, yo voy contigo. El punto número 6 que también nos habla aquí Gedeón. Gedeón entendió que la victoria depende del poder de Dios y no del hombre. Lo voy a volver a leer. Gedeón entendió que la victoria depende del poder de Dios y no del hombre. Jueces 7:1. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, que es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los medianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, o sea, ya tenía reunido todo su ejército, es mucho, para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Y a veces así nosotros somos, ¿no? O sea, es que Señor, yo tengo esta preparación y pensamos que por eso nos va a usar Dios. Pero no va por ahí. Porque ahorita que terminemos de leer, vamos a leer otro en el 8. Dice, ahora, en el 3, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. O sea, los miedosos, ¿verdad? Les hizo así. Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron los del pueblo, ¿cuántos? 22,000 se fueron. O sea que del ejército de Gedeón, de esos 32,000, 22,000 tenían miedo.
22,000 no le creían a Dios. 22,000 iban por seguirle el rollo a Gedeón. 22,000 iban, pues a lo mejor en sus fuerzas. 22,000. Yo no sé qué habrá sentido Gedeón cuando vio que empezaron a enfilarse y enfilarse. Y wow. El otro ejército tenía, los madianitas tenían un ejército de 135,000 hombres. Gedeón tenía 32,000 y se le van 22,000. Wow. ¿Qué harían ustedes? ¿Se van con los 22,000? ¿Qué harían? Y se devolvieron y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Fíjense, bueno, y Dios es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya, contigo irá contigo. Mas de cualquiera que yo diga, no vaya contigo, el tal no irá. ¿Hasta cuál dije? Al 8. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. O sea, los separó 2 grupos. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con las manos a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Oh my God. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián debajo del valle. Híjole, película de Hollywood, nada, ¿sí? ¿Cómo Dios se la cambió a Gedeón? Primero Gedeón: Señor, el vellón. Sí, yo le dijo, Señor, sí. ¿Qué crees? ¿Que nomás tú puedes ponerme condiciones? Tienes 32,000 hombres, a los que no estén listos, que se vayan. Y luego le puso la prueba y los llevó a las aguas, a un río. Y observa, le dijo, y a estos que tomaron agua con sus manos, que lambieron como perro, a esos apártalos. Y a los que se hincaron a tomar agua, también apártalos. A estos que se vayan, no son aptos para estar en el ejército. Pero estos que tomaron agua como perros, no sé si alguna vez lo han hecho ustedes. Yo intenté hacerlo, ¿verdad? Y no pude. Con esos quédate. Y yo dije, Señor, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué? Pues a lo mejor son estrategias, ¿no? Pero si han visto ustedes a los perros o han visto algún lobo o algún animal que tome agua de esa manera, van a ver que esos animales, aunque están tomando agua, están atentos, están viendo, están alertas, porque hay un enemigo que quiere atacarlos. Está un león ahí, está un animal depredador y se los quiere ejecutar. Pues estuve yo investigando y esa fue la explicación que más porque sí es cierto, o sea, si tú tomas agua, te agachas, pierdes el control, la panorámica de todo lo que hay a tu alrededor. Pero si estás así como ellos lo estaban haciendo, estás atento, tu mirada está atenta, tus oídos están atentos, estás percibiendo, y entonces el enemigo no es fácil. Por eso se quedó con esos 300. Fíjense, así que abusados como toman agua, ¿eh? Abusados. Y miren, el versículo 2 me llama mucho la atención. Dice, y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel. Como a veces Dios nos da mucha inteligencia o nos da muchos talentos
y nos sentimos que podemos hacer cualquier cosa y que no necesitamos a Dios. En 1 Corintios 1, 27 y 28 viene una palabra que podemos acomodarla aquí, entendiendo que Dios dice que Dios usa lo vil y lo menospreciado, que Dios usa a aquel que no tiene para avergonzar. ¿Me pueden poner? Ahí está. Dice, sino que lo necio del mundo, fíjense, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Qué más? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie ¿qué? Se jacte en su presencia. Y aquí, o sea, dijo, son muchos, no necesito tantos, quiero que la gloria me la den a mí. Quiero que sepan que ellos van a ganar la batalla por mí. No porque es un ejército, no porque llevan esto, no porque tienen una buena estrategia. No, es porque yo lo dije, porque yo lo prometí y porque así va a ser. Entonces, mis amados, si no tenemos, yo digo, Señor, ¿cómo quisiera tener tantos dones, tantos talentos? Sí los anhelo, pero Dios te los va dando conforme te metas con ellos. A veces queremos que nos los dé así como, así funcan. Y no, o sea, conforme tú te metas, conforme tú le creas, conforme estés, Dios te va a capacitar. Dios te va a dar el talento, pero la honra va a ser para Él. La honra va a ser para Él. Nunca te jactes, nunca te alabes, nunca esperes que otra persona te alabe, porque la únicamente es de Dios. Eso no significa que no reconozcamos el servicio, pero la honra y la gloria es para Dios. Dice, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Por eso muchas veces Dios usa lo vil, lo menospreciado. Y dices, si era un drogadicto, si era un raterillo, si era un esto, y si era una prostituta, y era aquello, y de repente los ves alabando a Dios, compartiendo, teniendo iglesias, llevando la palabra a otras partes, porque de lo vil y de lo necio y de lo que el mundo despreciaba, Dios se enseñorea. Entonces, mis amados, y Dios le da a Gedeón un par de pruebas que ya las vimos. Eran 32,000, se devolvieron 22,000 por temor, se quedaron 10,000. Y entonces Gedeón se quedó con, ¿me pones la lámina, por favor? Entonces Gedeón se quedó con 300 hombres. De hecho hay una película, creo ahí, los 300, ¿verdad? Y así quedaron descalificados 9,700 hombres. En total quedaron 300 hombres para enfrentar. ¿Me pones la lámina, por favor? ¿O no está? Ok. 300 hombres para enfrentar a los madianitas, que tenían camellos, tenían mucha gente, tenían estrategia. Y Gedeón solamente tenía 300 hombres. Imagínense contra un ejército de 135,000. O sea, yo la veo bien difícil. 135. Y dice Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para mí, una enfermedad, un hijo, un divorcio, un finanzas, un talento que te hace falta, lo que es imposible para mí, es posible para Él. Dios no tiene límites. Dice, le dice aquí, vamos a ver ¿en cuál me quedé? Leímos el 8, vamos a ver el 9. Dice, aconteció
que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y todavía Dios le da otra prueba a Gedeón por si había algo. Dice: y oirás lo que hablan. Dijo: y si tienes temor de descender, fíjense, todavía Dios le dice: Gedeón, si tienes miedo a ir, que te acompañe tu criado, ándale, para que no vayas solito, vayan tú y él. Y sí, así lo hizo. Y el 11 dice: y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente, estaban tendidos en el valle como langostas. Pues imagínense, 135, o sea, en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar, en multitud. Imagínense ver eso. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo esto. Fíjense los que no creen, los que no son cristianos, ¿no? Y cuando Gedeón oyó el relato, y dijo esto no era otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. La gente, voy a usar esta palabra, incircuncisa, sabía lo que Dios iba a hacer. Y todavía Dios le dice a Gedeón: baja, si tienes temor, baja y presta oído, porque vas a escuchar una declaración, un sueño que yo puse en estas personas que no me creen, pero lo hago por ti, para que salgas con valor, con fuerza, con entendimiento de que yo iré contigo. Y Gedeón escuchó. Y habiendo tomado, dice, entonces Jehová dijo a Gedeón con esos, ¿dónde voy? Voy acá. Y el compañero respondió, dijo esto: no es otra cosa sino la espada de Gedeón. El 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su intérprete, todavía se lo interpretaron, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento. Y diréis: por Jehová y por Gedeón. Y salieron, ¿cuántos? 300. Y a mí lo que me impresiona en parte es que no llevaban espadas. Yo no veo que digan que llevaban espadas. ¿Llevaban qué? Trompetas o cuernos. Llevaban cántaros con teas prendidas, pero no llevaban espada. Dije, pues ¿cómo los van a aniquilar? ¿Se dan cuenta cómo Dios se mueve? Dice el 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso de espada de cada uno contra su compañero. Entre ellos mismos se mataron. Trajo confusión. Y ellos mismos se mataron. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, bueno, eso ya es otra historia, ya sigan ustedes. ¿Se dan cuenta? Gedeón, un hombre que estaba trillando el trigo en un lagar, escondidas, recibe un encuentro con Jehová y dice: por tu mano voy a librar a este pueblo.
que me he olvidado, a este pueblo que ya no me busca, a este pueblo que se ha olvidado de lo que yo hice y de lo que soy capaz. Y Gedeón dijo, ¿por mí? Sí, por ti. Y ahí viene el proceso de Gedeón y la paciencia de Dios. Y cómo Gedeón tuvo que tumbar las imágenes de esos dioses que estaban. Y cómo su padre lo respaldó. Y cómo la familia empezó a trabajar juntas para hacer la voluntad de hoy. El logro de los propósitos de Dios no está determinado por el resultado de tus habilidades. No importa qué tantos títulos, no importa. Dios te va a usar si tú te dejas, si tú le crees. Tampoco importan nuestras estrategias o nuestros planes del tamaño de nuestra congregación. A veces decimos, sí, Señor, danos estrategias para alcanzar esto, danos ideas. ¿Y sabes qué nos dice Dios? Ponte a orar. Ponte a orar. Arregla tu vida y comienza a dar pasos de fe. Y yo te voy a ir diciendo. Pero a veces queremos que Dios nos dé todo por escrito. Y el A, B, C, D es más fácil hacerlo. ¿A poco no? A mí díganme el A, B, C y yo lo hago bien fácil. ¿Verdad, Carlita? Pero cuando el Señor te dice, obedéceme, escucha mi voz, pon en orden tu vida, ya como que ya se me hace más difícil. Y los conflictos que estamos pasando son oportunidades para crecer y ver la gloria de Dios. A lo mejor la gloria de Dios no es que vas a ver una luz, una aurora acá. Vas a ver algo diferente en tu casa, algo diferente en ti. Vas a ver cómo Dios mueve cosas y circunstancias para que Dios se glorifique y que no digas, es que fue gracias a mi comadre que me trajo la despensa. No, Dios usó a la comadre, pero ¿a quién le estás dando la gloria? La batalla de los 300, la más extraña de las luchas jamás vista, cómo Dios se glorificó y cómo Dios fue exaltado. Y sí es cierto, si hubieran sido los 32,000 hombres, ellos hubieran dado la gloria, porque el pueblo de Israel era muy dado a, ellos hubieran dado la gloria. Por nosotros ganamos, nuestra estrategia, Gedeón, qué buen líder eres. Si supieran todo lo que pasó Gedeón, fue por la mano de Dios. Dios usa tiempos difíciles para llamar nuestra atención. Y quiero recalcar esto. La pregunta es esta: ¿estás prestando atención? ¿Estás prestando atención a tu situación? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué no puedo salir de esta situación? ¿Te ves como Dios te ve? ¿Cómo se ven, mis amados? ¿Cómo se ven? Derrotados, sin dones, sin ánimo, sin esfuerzo. ¿Cómo se ven? Yo sé que aquí no pasa eso, ¿verdad? Son ejemplos nomás. Pero ¿cómo te ves? ¿Te ves como Dios te ve? ¿Dios nos motiva? ¿Dios te motiva con su presencia? Debe de pasar algo cuando estás con Dios. Debe de pasar algo. Porque si no está pasando nada cuando estás en su presencia, dirá don Fermín, son puras palabrerías, desveladas de oquis, ayunadas de oquis. Porque Dios tiene que estar haciendo en tu vida algo cuando estás en su presencia. Tú te tienes que dejar. El problema no es Dios, el problema soy yo. ¿Me estoy dejando? ¿Estoy entregando? ¿Le estoy creyendo? ¿Me estoy negando? ¿O le sigo a mis pensamientos, a mis emociones? Y la fidelidad privada es esencial para que Dios tome control de mi vida y se glorifique y te use en público. Cada uno sabe cómo está su familia. Cada uno sabe cómo se comporta en su negocio, en su trabajo, con sus vecinos. Todo eso es importante.
Y Dios es paciente en nuestros procesos. No te desesperes. No te desesperes. Solamente créele a Dios. Da pasos de fe. No podemos ser los mismos cada año 2024 y viene el 2025 y seguimos siendo los mismos. No puede estar pasando eso. Y por último dice, Dios es paciente con nuestros procesos de fe. El éxito está determinado por el poder de Dios, no por lo que yo sé. La pregunta es, ¿confiarás en Dios hoy con tu vida? ¿Le confiarías a Dios tu vida? Yo pienso que sí, ¿verdad? Entonces cree que, como dice en la palabra, que somos como barro y Él nos va a hacer como Él quiera. ¿Nos va a doler? Sí, nos va a doler, pero Él es el alfarero, nosotros el barro. Qué mejor que Él sabe qué necesitas, qué te ocupa quitar, cómo lo va a hacer. Solamente cree que es Dios en tu proceso. Es Dios en tu proceso. Y tenemos que confiarle a Dios todo. Familia, finanzas, trabajo, todo. Y entonces sí, Dios va a decir, ahora sí, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Dios, entra. ¿Por qué? Porque has entendido que las cosas vienen de parte de Él. Dios no nos llamó para dejarnos igual. Dios nos llamó para transformarnos, para usarnos. Póngase de pie, por favor.